Bueno, les damos la bienvenida a todos Buen a esta día, buen día. jornada. Buen día. Le damos la bienvenida a esta jornada sobre la ley de muerte digna. Bueno, esta ley que conocemos, se conoce comúnmente como eutanasia, la ley 20.431 del 24 de octubre de este año de 2025. Y vamos a comenzar con las exposiciones de este día. Bien, primero les quiero presentar al profesor Luis Meliante, que él es profesor de filosofía, filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, y nos va a hablar sobre la ley de muerte digna, un posible abordaje desde la filosofía jurídica. Le doy la palabra, profesor, cuando quiera comenzar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero un agradecimiento formal, por la invitación cursada y un saludo cariñoso y fraterno para Beatriz, para Gonzalo y Mariela si anda por ahí. Queridos amigos y colegas que hemos compartido muchas veces este tipo de situaciones. Bueno, para decirlo de una manera muy sencilla, tratando de ver los tiempos y manejarlos con la mayor solvencia que pueda, ¿verdad? Yo creo que la discusión sobre la eutanasia voluntaria constituye uno de los debates más complejos del derecho y de la filosofía jurídica y la bioética contemporánea, porque no podemos dejar de lado pensar que este también es un tema bioético de gran trascendencia. Es decir, desde mi perspectiva, desde el lado de la filosofía jurídica, este tipo de regulaciones exige no solo garantizar derechos, sino reflexionar también sobre determinados valores que subyacen al derecho, como por ejemplo, qué significa dignidad, qué significa autonomía, qué significa sufrimiento, qué es calidad de vida, qué es responsabilidad colectiva e individual, y todos aquellos aspectos que son inherentes a la función del Estado en la protección de la vida y también cuál es su actitud cuando la vida transista hacia su fin, ¿verdad? Ahí se entremezclan entonces cuestiones como el derecho a la vida y su contracara también, que es el derecho a morir, y es posible también qué tipo de poder tiene el Estado en la regulación de estos contenidos. Eh, Por otro lado, debe decirse que la ley de muerte digna, como se le ha llamado por nuestro Parlamento, presenta un carácter altamente problemático en la medida que desde el momento mismo en que se ensaya una definición, acuérdense que está en el artículo tercero de la ley, que nos dice que se denomina eutanasia al procedimiento realizado por un médico o a su orden, tras tras seguir el procedimiento indicado en la presente ley para provocar la muerte de la persona que se encuentre en las condiciones por ella previstas y así lo solicita reiteradamente en forma válida y fehaciente. Ese es el concepto, ¿verdad? Que no deja de ser problemático también, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, uno primero lo que tiene que hacer es trasladar a ver si este concepto de muerte digna, cuáles son los significados etimológicos, y todos creo que más o menos ya hemos cubierto algunos sentidos, por ejemplo, que es la muerte suave, una muerte indolora, tranquila, etcétera. Pero yo creo que esto requiere, el abordaje requiere trascender esos aspectos, ¿verdad? Entonces, yo creo que siguiendo a una distinguida profesora que conozco, la doctora Lecuona, mexicana, que ella decía que se pueden considerar dos definiciones eh, que engloben, digamos, un poco los contenidos principales. La primera sería, ¿qué es la eutanasia? Podemos decir que es el acto de dar muerte a una persona sin sufrimiento físico por su bien o en interés de ella. Y la otra es el acto de dar muerte o dejar morir a una persona sin sufrimiento físico por su bien o en interés de ella. Ustedes se dan cuenta que si bien el concepto general está abarcado por ambos conceptos, acá lo que aparece es que
queda explícita la posibilidad de que hay dos aspectos de la eutanasia. Una es la llamada eutanasia activa y la otra es la eutanasia pasiva, que están regularmente bien definidas en este concepto que doy en la segunda definición. Eh, para ser más claro, la eutanasia activa es aquella en que una persona, médica o no, porque eso lo dice la ley, o a su orden dice la ley, administra a otra persona a sabiendas una medicación o un procedimiento que le causa la muerte sin sufrimiento, sin dolor. ¿Tá? Por su parte, la eutanasia pasiva es aquella en que algún médico o no decide retirarle a otra persona la medicación o los aparatos o instrumental clínico que la mantiene con vida y o negarle también el acceso a determinados tratamientos con el fin de acelerar su muerte. Acá ustedes ven que son dos comportamientos distintos en donde de alguna forma en este segundo concepto de la eutanasia pasiva aparecen cuestiones de omisión y acción, porque no es lo mismo eh, cerrar un aparato clínico que mantiene en vida a una persona que no darle medicación. Son dos cosas totalmente distintas. Una es acción, otra es omisión. Entonces, lo que quiero decirles en este sentido que es muy dificultoso porque a partir de todo este tipo de conceptos empiezan una cantidad de sentidos a circular en torno a estos temas que yo planteaba al comienzo de lo que estaba hablando. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, que es lo que de alguna manera creo que debemos abordar y que justifica mi presencia en este panel, ¿verdad? Por ejemplo, sin ir a banalizaciones o trivializaciones de las grandes corrientes de pensamiento filosófico que están presentes siempre en nuestra cultura jurídica y en la cultura jurídica universal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso del positivismo, ¿qué podemos pensar? ¿Tá? Que obviamente que es uno de los paradigmas más relevantes de la filosofía jurídica contemporánea. La eutanasia se puede evaluar primordialmente atendiendo algunos postulados principales en términos de conformidad con el ordenamiento legal vigente, separando eso sí estrictamente el derecho de la moral. Cuestión esta que ha sido, como se sabe, uno de los centros epistémicos más fuertes y en general también metodológicos en particular, sostenidos por el positivismo. En el sentido que en forma unívoca, excepto algunos matices que aparecen después de que Herbert Hart publica su especial obra, El concepto de derecho, aparece siempre esta distinción muy radical y muy efectiva. Para esta perspectiva, entonces, el derecho no deriva de principios morales inmutables, sino de normas positivas puestas por el legislador o por el soberano. En términos muy básicos, si una ley permite la eutanasia activa o pasiva, bajo ciertas condiciones, esta práctica es jurídicamente válida, independientemente de la carga moral que pueda tener. ¿Mm? La validez legal no depende en absoluto de la moralidad y por ende a partir de este razonamiento básico, la eutanasia podría ser un derecho de la autonomía del sujeto si el Estado la regula positivamente y sin que ello implique, por supuesto, la necesidad de apelar a valores trascendentes. ¿Mm? El Estado no debe sostener ningún tipo de moral particular, sino que responde esta a un consenso social. Sin embargo, algunos autores positivistas pueden objetar este tipo de cuestiones, pero básicamente el razonamiento sería ese. En suma, para esta corriente, la eutanasia no es un imperativo moral, sino que es una opción legislativa que equilibra dos aspectos: la libertad moral del sujeto con el orden público, la libertad jurídico-moral con el orden público, sin que el Estado se pronuncie en relación a la moralidad posible. En contraste con esta postura, ¿qué pasa con el naturalismo? Por ejemplo, vamos a agarrar la opinión básica que establece que en el derecho positivo debe estar nutrido y debe alinearse en función de determinados principios morales universales, ¿verdad? Derivados de la naturaleza humana.
Ahí sería el concepto básico. Pero tomemos un autor contemporáneo muy relevante, como John Finnis, por ejemplo. Un autor australiano, como saben, que está trabajando no solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos. Ha tenido responde a una corriente neotomista y de alguna manera tiene una relevancia importante en el campo de la mirada de la Iglesia sobre este tema, ¿verdad? En el caso de Finis, en un texto que se llama Natural Law and Natural Rights, rechaza vehementemente la eutanasia al considerarla una violación de un bien básico como es la vida. Para Finis, la vida es un bien intrínseco, es un bien inalienable, y cualquier acto intencional que la termine, incluso con el consentimiento de la persona, equivale a un homicidio, ya que socava la racionalidad práctica que guía la acción humana hacia su fortalecimiento y estabilidad. Finis argumenta también que permitir la eutanasia erosiona así una prohibición absoluta contra el asesinato intencional, un pilar del derecho, sobre todo el derecho natural. Esto podría llevar también, dice él, a abusos contra personas vulnerables, como por ejemplo ancianos o discapacitados, si el Estado se excede en este tipo de comportamientos o es permisivo con este tipo de cosas. Así, de esta manera, en esta corriente muy actual del naturalismo, se posiciona a la eutanasia como inherentemente inmoral. Y si el acto se permite, sería necesariamente ilícito y antijurídico. Por lo que Finis reclama que los países que han transitado hacia la permisión revean la situación. En suma, la vida humana es un bien básico irreductible, la eutanasia constituye una intención de matar, lo que igual viola el principio de que la vida es un valor no negociable, y la ley debe orientar a la sociedad hacia la protección de los bienes trascendentes y no hacia su destrucción. Otra opinión que realmente es muy interesante y sobre todo por la persona, por el profesor, por el filósofo que la sostiene, que es Ronald Dworkin, a quien ustedes conocen y han seguido en algunos aspectos. Ustedes saben que él tiene un texto específico sobre este tema que se llama Life Dominion, y en este texto, fiel a toda su postura, organiza la distinción entre lo que son principios interpretativos como estándares que deben ser observados en el campo de lo jurídico, no solo por su origen, sino por su contenido moral, y por otro lado, lo que son las reglas y la diferencia entre principios y reglas, ¿verdad? Que lo sostiene muy cabalmente en su texto A Matter of Principles. Pero después repite todo esto, digamos, en todas sus contribuciones. Gorkin parte de una idea muy básica que si logro expresarme correctamente van a entender, porque además, fíjense que incluso ha sido consultado por el Parlamento norteamericano en su momento, no ahora, para ver qué opinión tenía acerca de este tema. Él distingue dos tipos de intereses en el ser humano, lo que llama los intereses experienciales o lo que él denomina hedonic interests, o aquellos ligados al placer, que son aquellos ligados al placer y al dolor, o a las cuestiones inmediatas, y los intereses críticos, o critics interest, aquellos que definen qué significa para cada persona vivir una vida que considere valiosa, coherente y digna según su identidad moral profunda. Para Dworkin, las decisiones sobre el final de la vida no pueden ser tratadas como simples preferencias pasajeras, no pueden integrar el tipo de intereses experienciales, sino que integran el tipo de intereses críticos. En ese momento, digo, los intereses críticos involucran concepciones de la integridad personal, de la dignidad,
del sufrimiento y el tipo de vida que cada individuo considera moralmente aceptable para sí mismo. Termina dando este concepto, dice, las decisiones acerca de cómo morimos, están siempre presentes y constituyen una de las elecciones más trascendentes que hacemos. Después de toda esta argumentación, que de alguna manera distingue estos dos tipos de intereses, termina diciendo que obviamente la eutanasia la defiende como un corolario del derecho a la dignidad y a la autonomía personal. Para él la vida no solo es biológica, sino que también implica un valor intrínseco ligado a la narrativa personal del sujeto. Cuando el sufrimiento hace imposible una vida digna, el individuo debe tener el derecho a decidir su fin sin interferencia del Estado paternalista. ¿Mm? Entonces, en definitiva, Dworkin argumenta finalmente que impedir a una persona elegir una muerte digna implica una violación grave a su integridad moral. ¿Ah? Fíjense que es un autor de corte netamente liberal y se sitúa en una posición ahí oscilante en algunas cosas, pero que termina de alguna forma validando el contenido de lo que es la eutanasia, ¿verdad? Hay otras perspectivas, las perspectivas críticas también, que de alguna manera, a partir de ciertos trabajos de Michel Foucault, por ejemplo, que instaló en uno de sus trabajos que se llamaba La historia de la sexualidad, el concepto de biopoder. ¿Ah? La eutanasia él la ve como una manifestación moderna del control del Estado sobre la vida y la muerte. En las sociedades biopolíticas aparece otro concepto, que es el concepto de biopoder, ¿tá? En donde de alguna manera el Estado administra la vida. La eutanasia regulada podría normalizar también lo que él denomina una muerte administrada, convirtiendo el sufrimiento en un criterio de exclusión, sobre todo en contextos de austeridad económica, por ejemplo, que es el ejemplo que pone él. Con este antecedente de lo biopolítico y del biopoder, aparece un autor moderno italiano que es Agamben, ¿tá? En donde de alguna manera Giorgio Agamben advierte sobre el riesgo de transformar ciertos estados vitales en vidas no viables. La eutanasia, dice él, también puede convertirse en un mecanismo de exclusión si deriva su valoración estatal sobre la calidad o dignidad biológica de la vida. Tiene un texto muy interesante que se llama Homo Sacer, que es el poder soberano y la vida desnuda, en donde argumenta que la eutanasia expone al sujeto a una vida desnuda, solamente biológica y sin derechos sustanciales ni políticos, en donde el Estado puede avanzar hacia cuestiones que pueden ser de exclusión permanente. Acuérdense que el Homo sacer en Roma era aquel sujeto que de alguna manera cometió un delito y que además estaba expuesto a que cualquiera lo matara y el que lo mataba no tenía la posibilidad de ser penado. ¿Tá? Entonces acá utiliza esta metáfora para de alguna manera eh, conciliar con este aspecto. Se infiere, pues, que en estos contextos la eutanasia podría reducir al paciente a un homo sacer, dice él, despojado de sus derechos, facilitando una eugenesia encubierta o una racionalización arbitraria de los recursos sanitarios. Y dentro de este mismo contexto, y con esto voy a terminar, digamos, la miscelánea filosófica para llegar a algunas conclusiones, está también una autora muy relevante, moderna y contemporánea, como es Judith Butler, que escribió un texto que se llama Vida Precaria, en donde introduce la vulnerabilidad como el eje ético principal. La autora Butler es una feminista, declarada y además muy conspicua, y de alguna manera la eutanasia, dice, debe considerarse desde una especial ética del cuidado. Y aquí viene el tema de lo que es la vida precaria, que por cierto reconoce que el sujeto cuando vive en comunidad debe ser siempre interdependiente. Vivir en comunidad
implica una corresponsabilidad en el cuidado recíproco de todos los ciudadanos. Rechaza, por ejemplo, todas las visiones individualistas, liberales, como por ejemplo la de Dworkin, por ignorar cómo el poder, según la autora, moldea la vida, por lo que se podrían perpetuar desigualdades si no se atiende a ciertos contextos de opresión, proponiendo en cambio solidaridades que mitiguen el sufrimiento sin recurrir necesariamente a la muerte. ¿Mm? Y subraya que toda vida es precaria y depende de determinados marcos de reconocimiento. El debate sobre la eutanasia debe garantizar que la decisión del individuo sea fruto de una agencia personal del hombre, del sujeto, ¿tá? Auténtica y no resultado de una marginalización, de una deshumanización y una desigualdad estructural, ¿verdad? Entonces, decía, en este contexto de esta perspectiva de estos autores contemporáneos, ¿quién decide cuándo una vida es digna? ¿Cuándo una vida es valiosa o merecedora de continuar? ¿El sujeto? La otra pregunta es, o a partir de la puerta que el Estado abre, también aparecen determinados poderes estatales o paralelos al Estado que pueden inducir a la selección. Redondeando, eh, con todas estas perspectivas que ya ven son muy disímiles y van hacia determinados, se instala un problema complejo en donde de alguna manera debemos actuar con mucho cuidado. ¿Ah? Pero también yo hoy, al principio de mi disertación, dije que era de una cuestión bioética la que estamos presentes, estamos actuando, ¿verdad? Entonces yo pienso que en el campo de la bioética es importante que tengamos presente lo que autores contemporáneos que trabajan en este tema, como por ejemplo Duchamp y Childress, manejan el concepto principialista, en donde dan 4 principios que deben tenerse presente cuando el Estado y la gente, los ciudadanos, se enfrentan a este tipo de situaciones. En primer lugar, el principio de autonomía, que reconoce el derecho de los pacientes a tomar decisiones informadas respecto de sus tratamientos, de fundamentos del consentimiento y del derecho a rechazar tratamientos también. El concepto de beneficencia, que es el actuar médico y clínico en el mejor y superior interés de los pacientes, por lo que es posible considerar la eutanasia como una forma eventualmente de aliviar también los sufrimientos. El principio de no maleficencia, que es evitar causar daños injustificados a los pacientes, lo que incluye también evitar lo que se llaman los sufrimientos refractarios. Y por otro lado, el principio de justicia, que es asegurar que los beneficios de la atención médica sean proporcionados de manera justa y equitativa, por lo que se exigen criterios claros para acceder a los procedimientos médicos y además que sean universalizables. Planteo este tema al final. La ley que fue aprobada por nuestro Parlamento estableció un aspecto que a mí me preocupa y me interesa mucho, porque lo trabajé hace un tiempo en algunos textos, ¿verdad? El informe en mayoría, cuando se presenta el proyecto a la Cámara de Diputados, dice esto que lo cito. Por otra parte, se estipula que a todos los efectos la eutanasia se considera una muerte natural. Dice así, textual. Se recurre a esta ficción a fin de evitar una tipificación del homicidio o del suicidio asistido y particularmente relacionado a las posibles consecuencias civiles, tanto para el equipo médico como para el propio paciente. Por ejemplo, si tiene una póliza de seguro, el tema de herencia, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien desde un punto de vista médico no es una muerte por causa natural, es necesario con esta construcción, dicen los legisladores, jurídica, por lo que se acaba de explicitar. El texto normativo
en el artículo 8, ustedes lo saben, hay una excepción de responsabilidad para los integrantes del equipo médico que intervienen, y la parte final del artículo 10 dice lo siguiente: cuando la muerte se haya producido por el procedimiento legal de eutanasia, en el certificado de defunción se indicará la causa básica de la muerte y además se hará constar que la eutanasia fue su causa final. Y termina el artículo con esta frase: a todos los efectos, la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural. Punto. ¿Qué se ve acá? Además de lo que el legislador explicitó, una ficción absoluta radical, es decir, el derecho sabemos que está atravesado por un campo ficcional que muchas veces los juristas nosotros lo vemos, lo aceptamos, lo toleramos, etcétera, etcétera, porque hace funcionar al sistema, ¿verdad? Pero en definitiva a veces tenemos que ponerle atención, ¿tá? Es la idea famosa de aquel autor alemán, Hans Weinger, decía, es como si tal cosa, pero en realidad no. ¿Tá? En definitiva, en la ficción se moviliza la inspiración del jurista, la imaginación, la invención. ¿Mm? La ficción puede ser simulación, puede ser engaño, puede ser apariencia, con lo que se intenta hacer aparecer algo distinto a lo que realmente es. ¿Mm? De una narración ficticia se puede posibilitar así una interpretación de la misma cuyo resultado no es otra cosa que un acomodamiento, un invento imaginado, sugerente, falso y mendaz de lo que la realidad es. ¿Tá? El derecho uruguayo tiene una enorme cantidad de ficciones, ya lo sabemos, ¿tá? Y ficciones trascendentes, pero esta implica una ficción absolutamente radical que yo no digo que esté ni que bien ni que esté mal, ¿tá? Porque obviamente, por ejemplo, si voy a pensar como un autor como John Fuller, que dice, por ejemplo, que las ficciones son necesarias porque es legítima si transparentan y ordenan al sistema. Y fíjense que los propios legisladores están diciendo que se evita la imputación penal, que se simplifica actos civiles en campo de seguros y de herencias, y permite una coherencia administrativa. Entonces digo, bueno, a ver, pero la ficción existe, es radical, es absoluta y transforma lo que sería un homicidio en una muerte natural. ¿Tá? Conclusión, y termino. Como puede verse, el derecho contemporáneo y con él el de nuestro país se encuentra en un delicado equilibrio entre proteger la vida, garantizar la autonomía y evitar tanto la obstinación terapéutica como la instrumentalización bioética del morir. La eutanasia en este cruce permanece como uno de los problemas filosóficos jurídicos más profundos de nuestro tiempo. La eutanasia o muerte digna se encuentran en el cruce de múltiples tradiciones filosóficas y éticas. Ninguna perspectiva agota por sí sola la complejidad del tema. Sin embargo, el diálogo entre las distintas corrientes filosóficas permite construir un enfoque plural y reflexivo. Cualquier regulación sobre la muerte asistida debe garantizar tanto la autonomía del paciente como la protección de los más vulnerables, que es el otro tema. El desafío para los sistemas jurídicos, incluyendo el uruguayo, es diseñar normas que respeten simultáneamente la dignidad humana, la diversidad social y la justicia social dentro del marco de políticas públicas reales y tangibles. Las lecturas de la ley que hacemos y vamos a seguir haciendo nosotros, ustedes, sus interpretaciones, sus consolidaciones, sus modificaciones, solo tienen solo tienen pleno sentido si la ley se inscribe en una cultura de respeto real a la diversidad moral, social, y se acompaña de políticas sociales, sanitarias y de respeto a los más vulnerables también.
Como toda regulación sobre la vida y la muerte, la ley no resuelve problemas. Creo que es un error mirarlo desde esa perspectiva, sino que los institucionaliza. No los resuelve, los institucionaliza. Y su verdadero valor dependerá de cómo la sociedad, todos nosotros, la recoja, la... Muchas gracias.